Bienvenidos a The Jesus Way, Encontrando a Jesús, un episodio a la vez. Hace casi 2000 años ocurrió un encuentro que cambió la vida de una mujer para siempre, pero también dejó una enseñanza que sigue desafiando nuestra forma de ver a los demás. No fue un milagro espectacular, no hubo una multitud observando, no ocurrió en un templo ni frente a los líderes religiosos. Fue una conversación sencilla, junto a un pozo, en medio del calor del mediodía. Sin embargo, esa conversación reveló el corazón de Jesús como pocas escenas en los evangelios. Para comprender la importancia de este momento, primero debemos viajar al contexto histórico. En tiempos de Jesús, existía una profunda enemistad entre judíos y samaritanos. No era una simple diferencia de opiniones ni una discusión religiosa pasajera. Era una separación que llevaba siglos creciendo. Después de la división del antiguo reino de Israel y de las invasiones extranjeras, la región de Samaria quedó habitada por una mezcla de pueblos. Con el paso del tiempo surgieron diferencias religiosas, culturales y políticas entre los habitantes de Judea y los de Samaria. Ambos grupos afirmaban adorar al mismo Dios, pero desconfiaban profundamente unos de otros. Los judíos consideraban impuros a los samaritanos. Muchos evitaban siquiera cruzar por su territorio. Cuando viajaban entre Galilea y Jerusalén, preferían recorrer caminos más largos antes que pasar por Samaria. El rechazo era tan fuerte que incluso compartir un recipiente para beber podía considerarse inapropiado. A esta división se sumaban otras barreras igualmente importantes. En aquella sociedad era muy poco común que un hombre hablara en público con una mujer que no perteneciera a su familia. Las normas sociales eran estrictas, y el prestigio de una persona dependía en gran parte de respetarlas. Sin embargo, Jesús nunca permitió que las barreras sociales definieran a quién debía amar. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús salió de Judea con dirección a Galilea. Y entonces aparece una frase que, a primera vista, parece insignificante, pero que cambia por completo la historia. Le era necesario pasar por Samaria. Geográficamente, aquello no era obligatorio. Muchos judíos tomaban otra ruta. Entonces, ¿por qué Juan afirma que era necesario? Porque había alguien esperando ese encuentro. No era una casualidad del camino, era una cita preparada por Dios. Después de caminar durante horas bajo el intenso sol del Medio Oriente, Jesús llegó a una ciudad llamada Sicar. Muy cerca se encontraba un lugar conocido por generaciones enteras, el pozo que la tradición atribuía al patriarca Jacob. Aquel pozo no era simplemente una fuente de agua, representaba la historia de un pueblo, la herencia de sus antepasados y la memoria de las promesas de Dios. Cansado por el viaje, Jesús se sentó junto al pozo mientras sus discípulos entraban a la ciudad para comprar alimentos. El detalle es importante. Jesús estaba solo, y precisamente en ese momento apareció una mujer samaritana con un cántaro para sacar agua. Hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Ella llegó cerca del mediodía. En aquella región, las mujeres acostumbraban recoger agua durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde, cuando el clima era más fresco y podían hacerlo acompañadas. Salir al mediodía significaba exponerse al calor más intenso del día. ¿Por qué alguien elegiría ese momento? El Evangelio no responde directamente esa pregunta. Sin embargo, muchos estudiosos consideran posible que aquella mujer buscara evitar encontrarse con otras personas. Más adelante conoceremos detalles de su vida que ayudan a comprender por qué pudo haber preferido la soledad antes que enfrentar las miradas y los comentarios de su comunidad. Ella llegó pensando que sería un día como cualquier otro, solo iba por agua. No imaginaba que estaba a punto de encontrarse con la persona que conocía toda su historia, y que aún así estaba dispuesto a hablar con ella. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Jesús rompió el silencio con una petición tan sencilla como sorprendente. «Dame de beber». A primera vista parecen solo 3 palabras, pero para quienes vivían en aquella época eran mucho más que eso. Un hombre judío estaba hablando con una mujer samaritana. No solo le dirigía la palabra, sino que además le pedía agua de su propio recipiente. Aquello desafiaba las costumbres, los prejuicios y las barreras que durante generaciones habían separado a ambos pueblos. La mujer quedó sorprendida. Ella conocía perfectamente las normas de su sociedad, por eso respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». El Evangelio añade una explicación breve, pero muy significativa.
porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús pudo haber aprovechado ese momento para hablar de religión, para señalar diferencias o para discutir quién tenía la razón, pero hizo exactamente lo contrario. Dirigió la conversación hacia algo mucho más profundo. Le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer interpretó aquellas palabras de manera literal. Miró el pozo, miró el cántaro, miró a Jesús y respondió con toda lógica: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Para ella, el agua seguía siendo simplemente agua, pero Jesús estaba hablando de una realidad mucho mayor. Entonces pronunció una de las declaraciones más profundas registradas en los Evangelios: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús no estaba despreciando el agua del pozo, estaba utilizando una necesidad física para revelar una necesidad espiritual. Todos conocemos esa sensación de buscar algo que nos haga sentir completos. Algunas personas intentan llenar ese vacío con éxito, otras con dinero, otras con reconocimiento, otras con relaciones. Sin embargo, tarde o temprano, la sed vuelve a aparecer. Jesús estaba enseñando que existe una sed mucho más profunda que la del cuerpo. Es la sed del alma, y solo Dios puede saciarla por completo. Sin comprender todavía el verdadero significado de sus palabras, la mujer respondió: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En ese momento, la conversación dio un giro completamente inesperado. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y vuelve acá. Ella respondió con sinceridad: No tengo marido. Entonces Jesús reveló algo que nadie podía conocer por medios humanos. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Imaginemos por un instante el impacto de aquellas palabras. Jesús acababa de describir la parte más dolorosa y más privada de su vida. Sin embargo, hay algo que llama profundamente la atención. Jesús nunca la humilla, nunca la ridiculiza, nunca la expone, nunca utiliza la verdad como un arma. Él conoce toda su historia, pero decide tratarla con dignidad. Ese detalle revela algo extraordinario acerca del carácter de Jesús. Él nunca ignoró el pecado, pero tampoco permitió que el pecado definiera el valor de una persona. Con frecuencia, los seres humanos hacemos exactamente lo contrario. Conocemos los errores de alguien y reducimos toda su identidad a esos errores. Jesús, en cambio, veía personas antes que etiquetas, veía hijos de Dios antes que historias rotas. La mujer comprendió inmediatamente que estaba delante de alguien fuera de lo común. Entonces dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Aprovechando aquel momento, planteó una de las grandes discusiones religiosas de su tiempo. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era una pregunta que dividía a judíos y samaritanos desde hacía siglos. ¿Dónde estaba el lugar correcto para adorar a Dios? Cualquier maestro religioso habría tomado partido por uno de los dos lados. Pero Jesús volvió a sorprender a todos. En lugar de alimentar la discusión, llevó la conversación hacia una verdad mucho más grande. Jesús respondió con una declaración que cambiaría para siempre la manera de comprender la adoración. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Con esas palabras, Jesús estaba llevando la conversación mucho más allá de una discusión sobre lugares. Durante siglos, judíos y samaritanos habían debatido cuál era el sitio correcto para acercarse a Dios. Pero Jesús reveló que el verdadero centro de la adoración no sería un monte, un edificio o una ciudad. Continuó diciendo: La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aquellas palabras siguen teniendo la misma fuerza hoy. Dios no está buscando simplemente personas que conozcan una tradición. No está buscando únicamente quienes pertenezcan a un determinado grupo. Está buscando corazones que deseen acercarse a Él con sinceridad, con verdad y con una relación viva. Entonces la mujer respondió: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Y en ese instante ocurrió uno de los momentos más extraordinarios registrados en los Evangelios. Jesús le respondió: «Yo soy el que habla contigo». No fue un discurso, no fue una demostración de poder, fue una revelación directa. El Mesías prometido estaba sentado frente a ella. La mujer que había llegado buscando agua encontró algo infinitamente mayor. Encontró a aquel que podía transformar su vida. En ese momento regresaron los discípulos. Se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle por qué. Mientras tanto, ocurrió un detalle que el Evangelio registra con una sencillez impresionante. La mujer dejó su cántaro. Parece un detalle pequeño, pero probablemente sea uno de los símbolos más hermosos de toda la historia. Había venido buscando agua. Ahora dejaba atrás aquello que la había traído hasta el pozo. Cuando una persona encuentra a Cristo, muchas veces descubre que aquello que parecía ser su necesidad más urgente ya no ocupa el primer lugar. La mujer corrió hacia la ciudad y anunció a todos: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». ¡Qué contraste tan impresionante! Horas antes parecía evitar a las personas. Ahora era ella quien las buscaba. Horas antes caminaba sola. Ahora invitaba a toda una ciudad a conocer a Jesús. El encuentro con Cristo no solamente cambió su corazón, cambió su propósito. Los habitantes de Sícar comenzaron a salir de la ciudad para conocer a Jesús. Permanecieron con él durante 2 días. Y después dijeron algo que resume el verdadero propósito de todo discípulo. «Ya no creemos solamente por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo». Observemos con atención ese final. La mujer no se convirtió en el centro de la historia. Su testimonio condujo a las personas hasta Jesús. Ese siempre ha sido el propósito del verdadero discípulo. No atraer seguidores para sí mismo, sino conducir a otros hacia Cristo. Quizá esa sea también la enseñanza más importante para nosotros. Todos conocemos personas que han sido rechazadas por su pasado, personas que cargan culpas, errores o heridas que parecen imposibles de superar. Tal vez incluso tú mismo te has sentido así alguna vez. La historia de la mujer samaritana nos recuerda que Jesús nunca comenzó viendo el pasado de las personas, comenzó viendo su valor. Él conocía toda su historia, sabía cada decisión equivocada, cada fracaso, cada dolor. Y aún así decidió acercarse a ella. Jesús no ignoró la verdad, pero tampoco negó la gracia. En él ambas caminaron juntas. Y quizás esa sea una de las mayores lecciones de este encuentro. Cuando Jesús rompe nuestras barreras, también rompe las barreras que nosotros levantamos entre los demás. Tal vez hoy el pozo ya no esté en Samaria, pero siguen existiendo muros invisibles. Muros entre personas de diferentes culturas, entre diferentes denominaciones, entre quienes piensan distinto, entre quienes cargan un pasado complicado y quienes creen tener todas las respuestas. Jesús sigue acercándose a ambos lados del muro, porque su invitación continúa siendo la misma. Ven, conóceme, permíteme darte el agua que realmente puede saciar tu alma. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de The Jesus Way. Si este mensaje te ayudó a conocer un poco más el corazón de Jesús, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en los próximos episodios. Porque en The Jesus Way no buscamos defender una tradición ni atacar otra. Queremos volver una y otra vez a los evangelios para descubrir quién es realmente Jesús, comprender sus palabras, seguir su ejemplo y permitir que Él transforme también nuestra vida. Soy G y ha sido un honor acompañarte en este recorrido. Nos vemos en el próximo episodio de The Jesus Way, encontrando a Jesús, un episodio a la vez.